Para discusión, en los problemas 49 a 52 describen palabras en que difieren las gráficas de las funciones indicadas. Pista, factorice y simplifique. Entonces vamos con la 50. Nos dan la función f de x igual a menos x cuadrado menos 7x más 6 sobre x menos 1. Es la función g de x. F de x, está la función g de x, que es exactamente, si ustedes ven, la función es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero aquí nos restringen, x diferente de 1. ¿Qué pasa en 1? Me dice, la función toma el valor de 8. Y la función h de x, la función como tal es exactamente lo mismo, ¿cierto? Mírenla. Pero ¿qué pasa? Aquí dice que esta función es para los x diferentes de 1. ¿Qué pasa cuando x es 1? Dice que vale 5. Entonces, como me dicen que simplemente describen palabras, entonces lo primero que voy a hacer es trabajar con esta función, que fíjese que está en las tres funciones, o esa partecita que está en las tres funciones, y vamos a factorizarla y a simplificarla. Bueno, ahí está la partecita, ¿cierto? Que nos interesa. ¿Qué tenemos en el numerador? Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Una cosa, este menos, fíjese, está antes de la raya. Entonces, recordemos que esa función se factoriza abriendo dos factores, ¿cierto? Raíz cuadrada de este x cuadrado, ¿cuánto es? Se coloca el resultado acá y acá. Los signos, este negativo se lleva para acá y hago el producto de signos, más por menos, ese negativo se da ahí. Y ahora busco dos cantidades que multiplicadas den 6 y que como me quedaron signos iguales, sumadas me den menos 7. Entonces, ¿cuáles son? 6 y 1. Y abajo, ¿sobre quién? X menos 1. Listo. Ahí que se puede ver, que se puede simplificar, ¿cierto? Que puedo simplificar x menos 1 con x menos 1. En total, ¿qué nos queda? Menos x menos 6, que la puedo expresar como 6 menos x, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué sucede en cada caso. Entonces fíjese que si acá en la primera función reemplazo x por 1 en f de x, cambiamos a esta x por un 1, ¿qué pasa ahí? 0 en el denominador. Y en el numerador, 1 al cuadrado, 1, ¿cierto? Y 6, 7 positivo. Menos 7 por 1, menos 7. Más 7 positivo que me dio entre estos dos, 0. Entonces esto me va a quedar 0 sobre 0. Ya sabemos que esta función es una función racional que tiene polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Entonces, al factorizarla, mire lo que queda. 6 menos x. ¿Y qué pasa si yo calculara límite de esta función cuando x tiende a 1, límite cuando x tiende a 1, de menos x cuadrado menos 7x más 6 sobre x menos 1? Si yo calculara el límite, pues yo diría que esto es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 1 de 6 menos x, porque eso es lo que me da la simplificación. ¿Y cuánto me daría este límite? 5. O sea que la función cuando x tiende a 1, como el límite me dio 5, quiere decir que la función por izquierda y por derecha se aproxima a 5. ¿Listo? Si yo hago la gráfica de esta función, esto me va a dar una línea. ¿Cuál línea? Esta línea. La voy a trazar rápidamente. Bueno, ¿y cómo trazamos rápidamente la gráfica de esta recta? Lo primero es, ¿dónde es el intercepto?
En 6, ¿cierto? En x igual a 6. Entonces, si yo hago mi escala, lo primero es que esta función pasa acá exactamente por este punto, por 6. Bueno, y ahora, ¿cuánto es la pendiente? Menos 1, ¿no? La pendiente es el número que acompaña a la x. Como es menos 1, sabemos que es decreciente. ¿Listo? Y entonces, si yo hago mi escala abajo, entonces como es decreciente y es menos 1, ojo, recuerde que este menos 1 es igual a 1 sobre 1 y aquí está el menos, ¿sí o no? Entonces, avanzo 1, estando en 6, avanzo 1 horizontalmente, bajo 1 porque es decreciente y entonces quedaré acá, ¿no? Quedaré en 5. ¿En qué punto? En el punto 1,5 y ese es un punto de la recta. El otro punto es el punto del intersecto, 0,6 y ya con esos dos trazo mi recta. Y entonces esta es la función f de x igual a 6 menos x. ¿Listo? Pero como la que yo necesito graficar es f de x igual a menos paréntesis x cuadrado menos 7x más 6 sobre x menos 1, vimos que esta es equivalente a esta. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que la función lineal es continua. ¿Listo? En cambio esta función tiene un salto. ¿En dónde? En x igual a 1, porque si aquí a x le doy el valor de 1, 1 menos 1, 0, ¿cierto? Y nos queda 0 sobre 0, en x igual a 1. Por lo tanto, si yo me voy aquí por x igual a 1, ahí tengo que hacer un salto. Obviamente, pues yo tengo arriba el punto, ¿cierto? Por x igual a 1 encuentro valor, pero encuentro valor para la función lineal, más para esta función no. Aquí para esta función, mire, para esta función racional encuentro un hueco, acá en x igual a 1. ¿Por qué? Porque la función en x igual a 1 me da 0 sobre 0, no hay valor. Entonces, como no hay valor, hay un hueco. Sin embargo, para la función lineal, ella sí es continua en todos sus valores. ¿Listo? Entonces, ahora sí, evaluemos esto. ¿En qué difieren las gráficas? Entonces, si vemos la primera gráfica, esta es la gráfica de f de x, ¿cierto? Es una función discontinua en x igual a 1, que hay un salto. Esta f de x. Esta primera. La función g de x. Miren la función g de x. Dice, tome esta para los diferentes de 1. Para 1, asigne el valor de 8. Entonces, la función g de x para 1 le dice, asigne el valor 8. Ahí está, miren. La función g de x es esta línea con este hueco acá, pero el hueco lo tapa dando para 1 el valor de 8. La función g de x hace esto. ¿Es continua? No, porque usted para seguir la trayectoria de la gráfica, mire, va por la gráfica. Cuando llega acá, tiene que levantar el lápiz, saltar allá. Para continuar, tiene que levantar el lápiz y seguir. No es continua, porque no tapó el hueco. Entonces la función g de x no es continua. La función h de x. Entonces fíjese la función h de x. Le dice que tome exactamente la misma recta, pero que cuando llegue a 1, ¿qué valor dé? 5. Entonces la función h de x cuando llega a 1 le dice que tape el hueco, ¿cierto? Porque le dice tome el valor de 5. Entonces si usted se viene siguiendo la trayectoria, miren, llegó acá, toma este valor y continúa. Nunca tuvo que levantar el lápiz. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces será la función g de x como f de x como es discontinua, ¿cierto? Discontinua ¿en dónde? En x igual a 1. La función g de x, ¿qué es? También discontinua en x igual a 1 también. Y la función h de x, ¿cómo es? Continua en todos los valores. Continua en todos los reales.
¿Listo? Es lo que se puede apreciar de las tres. Que una f de x es todo esto con el hueco y sigue. G de x es todo esto, el hueco lo tapó pero con un valor fuera de la función. Y G de x es continua porque tapó exactamente el hueco que hacía la discontinuidad.